Hola, soy la licenciada Michelle Robles Torres y soy la abogada bilingüe de Women's Law, un proyecto de NNEDB. Pueden encontrar más información sobre Women's Law y NNEDB accediendo a womenslaw.org o nnedb.org. Esta es la parte final de una serie de 3 videos con información legal sobre el divorcio en los Estados Unidos de Norteamérica. La serie incluye los requisitos para solicitar un divorcio, los documentos que se necesitan para solicitar un divorcio y cómo hacer la notificación legal, cómo es el proceso de divorcio y lo que se debe considerar si es sobreviviente de violencia doméstica. En esta ocasión, hablamos sobre cómo es el proceso legal del divorcio y algunas cosas que puede querer considerar si es sobreviviente de violencia doméstica. Luego de notificarle a su esposo o su esposa sobre la petición de divorcio, como explicamos en la segunda parte, pueden pasar varias cosas. Un divorcio contencioso, si su esposo o su esposa no está de acuerdo con algo de lo que usted incluyó en la petición de divorcio, entonces él o ella tendrá la oportunidad de presentar un documento en el que diga su lado de la historia. Él o ella también puede presentar una contrapetición, a veces conocida como reconvención, donde presente sus propias razones para el divorcio. En esta petición, él o ella puede pedirle al juez o jueza el mismo tipo de cosas que usted solicitó, como custodia, manutención marital y división de la propiedad, incluyendo los bienes y las deudas. Como puede imaginarse, a menudo lo que su esposa o su esposo solicita es muy diferente a lo que usted solicitó. Es posible que haya varias audiencias en corte para trabajar con lo que presentaron ambas partes. Otra de las alternativas es un divorcio no contencioso. Si su esposo o su esposa está de acuerdo con todo lo que usted incluyó en la petición, en algunos estados es posible que él o ella pueda firmar los papeles de divorcio y enviárselos a usted o a la corte. Además, si ha pasado cierto tiempo y su esposo o esposa no firma los papeles ni presenta ningún otro tipo de documento en la corte, puede ser posible que pueda seguir con el divorcio como uno no contencioso. En algunos estados, este tipo de divorcio no requiere ninguna audiencia. Una tercera posibilidad en algunos estados o territorios es presentar una petición en conjunto donde ambas partes están de acuerdo en todo, incluyendo custodia, manutención del esposo o la esposa, manutención de los menores o las menores y la división de los bienes y las deudas. Este tipo de divorcio puede ser conocido como consentimiento mutuo. Los estados o territorios que no tengan ese tipo de opción de presentar la petición juntos o juntas, puede que tengan una opción para notificarle al tribunal que han llegado a un acuerdo luego de presentar la demanda de divorcio y queda a discreción del juez o la jueza aprobarlo o incluirlo como parte de la sentencia de divorcio. En este tipo de divorcio puede que haya una o más audiencias dependiendo de las reglas de ese estado o territorio. Si hay propiedades, bienes, una pensión, un plan 401k, deudas o cualquier otra cosa que haya que dividir, o si necesita apoyo financiero de su esposo o su esposa, entonces hay que trabajar con esos asuntos durante el divorcio o puede perder su derecho a ellos. Estos asuntos se pueden trabajar en las negociaciones para un acuerdo y se unen a la sentencia de divorcio o, si no pueden ponerse de acuerdo, se trabajan en una o varias audiencias y será el juez o la jueza quien tome la decisión. La custodia y la manutención de menores quizás también se decidan como parte del divorcio. Esto, en general, es como se vería el proceso de divorcio en los Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo sus territorios. Sin embargo, si usted es una víctima de violencia doméstica, es posible que haya otros asuntos que quiera considerar. En primer lugar, su seguridad. Cuando un sobreviviente o una sobreviviente decide dejar la relación de maltrato, él o ella puede estar en más peligro que antes. Los agresores o las agresoras usualmente se ponen más agresivos o agresivas porque saben que están perdiendo el control que tenían sobre la víctima. Por esta razón, es importante crear un plan de seguridad para usted y sus hijos e hijas. Este plan de seguridad puede incluir una orden de protección para usted,
sus hijos e hijas y sus mascotas, un lugar seguro donde vivir con una dirección confidencial, un cambio de número telefónico y correo electrónico, una evaluación de los ajustes de seguridad de sus redes sociales y un cambio en la rutina. En nuestro sitio web tenemos algunas sugerencias para crear un plan de seguridad bajo la sección titulada Sobre el abuso y en la subsección que se llama Ideas prácticas para su seguridad, incluyendo sugerencias para mantenerse lo más segura o seguro posible mientras está en el tribunal. Cada estado y territorio tiene programas que trabajan con víctimas de violencia doméstica y puede encontrar su información de contacto en nuestro sitio web bajo Lugares que ayudan. También puede llamar a la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233. Esta línea está disponible las 24 horas al día, los 7 días de la semana, y tiene ayuda en diferentes idiomas, incluyendo español. En segundo lugar, tratar de conseguir un abogado o una abogada. Generalmente, no se recomienda que una víctima de violencia doméstica se represente a sí misma en corte, especialmente si el agresor o la agresora tiene representación legal. El proceso de divorcio puede ser muy complicado y es importante hacer todo lo que se pueda para conseguir a un abogado o a una abogada que les represente y que sepa de derecho de familia y también de violencia doméstica. Tampoco se recomienda que una víctima de violencia doméstica acceda a la mediación como parte del proceso de divorcio. En una relación donde hay violencia doméstica, el poder se ha ido más hacia un lado, creando un desbalance. Aún si se encuentra en un proceso de dejar una relación de maltrato y está recuperando su poder y lo continuará haciendo, todavía hay muchas maneras en las que un agresor o una agresora puede tratar de llevar el proceso a su favor, ya sea manipulándole o amenazándole. La mayoría de los estados que requieren o recomiendan la mediación tienen excepciones para las víctimas de violencia doméstica. Un abogado o una abogada de una organización de asistencia legal o de una organización sin fines de lucro quizás puede representarle o por lo menos darle un consejo. Tenemos esta información por estado en nuestro sitio web bajo Lugares que ayudan. Finalmente, si tiene hijos o hijas, piense en formas en que un acuerdo de custodia puede protegerle de que el agresor o la agresora continúe maltratándole. Desgraciadamente, a menudo los padres o las madres agresores utilizan a los menores y las menores para mantener algún tipo de control sobre el otro padre o la otra madre. En algunas instancias, una orden de custodia bien pensada puede minimizar los malos ratos para usted y sus hijos e hijas. Por ejemplo, trate de pensar en alguna de estas preguntas. ¿Quién pasará los días festivos con los menores y las menores? ¿En el cumpleaños del menor o la menor? ¿En otras fechas importantes? ¿Quién se encargará de llevar y recoger a los menores y las menores para la visitación? ¿Cómo se comunicará entre los padres la información importante de esos menores y esas menores? Mediante una libreta que intercambien cuando el menor vaya con uno o con la otra, quizás mediante mensajes de texto, mediante terceras personas. ¿Cómo y cuándo se pagará la manutención de menores? Si hay una orden de protección, ¿qué pasos se tomarán para cumplir con la orden de protección y con la orden de custodia o visitación a la vez? Un proceso de divorcio puede ser estresante para cualquier persona. Se pierde una pareja que algún día se amó o que todavía se ama. Hay que empezar a crear un nuevo futuro que quizás es diferente al que se había pensado cuando se casó. Hay que trabajar con los arreglos de cuidado para menores ahora que es un padre o una madre soltera. Es posible que haya reducción en el ingreso del hogar. Hay que hacer cumplir la manutención de menores y más. El estrés y lo difícil que es el proceso puede ser mucho más intenso cuando hay violencia doméstica en la relación. Busque la ayuda que necesite durante este proceso. No tiene que hacerlo sola o solo. Si tiene alguna pregunta de un caso en particular, envíenos un mensaje a nuestra línea informativa por email yendo a womenslaw.org y presionando el enlace de la línea. Esto concluye nuestro tercer video sobre el divorcio. Por favor, recuerde que esto no es un consejo legal y no sustituye uno.
Para un consejo legal, debe hablar con un abogado o una abogada que conozca bien el derecho de familia en el estado donde piensa presentar la petición de divorcio. Queremos saber de usted. Siéntase en la libertad de enviarnos sugerencias de temas legales que les gustaría saber. Gracias por vernos. Hasta la próxima.